más información importante en este espacio de noticias. Muchísimas gracias a quienes se han comunicado al 444-822-2360 y recibimos con muchísimo gusto al doctor Guillermo Lóbano Bustamante, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenas noches, ¿cómo estás, doctor? Paulina, muchas gracias, buenas noches. Un gusto estar en tu programa de nuevo y con tu gentil audiencia. Y claro, y porque tenemos tantos temas que hablar. De hecho, te voy a comprometer a eventualmente visitarnos con más personas, claro que sí, en Código 7. Tanto que podríamos mencionar si pensamos en la administración que encabeza Donald Trump en Estados Unidos y cómo ha repercutido para México. Hace unos días teníamos una vez más este discurso de reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las medidas, por atender todo lo que se habla en cuanto a las restricciones en la frontera, también por otras cuestiones vinculadas a las drogas. ¿Cómo nos deja actualmente a México? Él llega en enero, ya vislumbramos la situación. ¿Cómo nos sentimos hoy ya casi pisando abril? Bueno, pues sobre todo en el ámbito de mi experiencia como abogado de derechos humanos, especialmente en temas de migración, era todo un reto porque uno de sus temas más recurrentes en la campaña era la promesa de deportaciones masivas, millonarias. Incluso dejó entrever o dijo expresamente que habría las mayores deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Y el tema migratorio pues, nos compromete porque por un lado está la población mexicana en los Estados Unidos, que tenemos nuevas tendencias, algunas innovaciones, digamos, estadísticas, demográficas en el movimiento que está presentando, por un lado en los Estados Unidos, pero también, por otro lado, lo que está afectando en la política migratoria en México, tanto, sobre todo, la función que está haciendo México en la contención de la población que procede principalmente del Triángulo Norte de América Central. Entonces, el ascenso, digamos, el segundo periodo de Donald Trump sí que está implicando algunos retos en torno a la migración, sobre todo, la que está sucediendo en su propio país y la enorme influencia que logra desplegar sobre el gobierno mexicano, claro, con los amagues sobre aranceles, con el condicionamiento sobre pues, algún entendimiento comercial sobre todo, sobre el amague también que hay de posibles pautas de intervención que ya se han autorizado algunas prácticas que son cuestionables de agentes de seguridad de los Estados Unidos, piloteando, acercándose mucho a la frontera. En fin, que el reto en temas migratorios es amplio. Y es un tema que va a tocarle al gobierno mexicano abordar. Pero ya teníamos una cosa es lo que amenaza y ese tipo de acciones de parte del presidente de Estados Unidos, y otras son las cifras. Ya teníamos una disminución, ¿no?, de la población que estaba residiendo en el vecino país del norte. Desde 2018, si no me equivoco, comenzó un descenso. Entonces, ¿cuáles fueron los factores? Porque pareciera que sí advierte, pero que en otras gestiones quizá se tuvo mayor fuerza en la ejecución. Es cierto, es muy interesante este apunte porque casi desde 2010, 2012, 2014, efectivamente la tendencia por primera vez disminuyó en dos sentidos. El primero es que la población que está en México, que está en Estados Unidos de origen mexicano, si bien es un número relevante, se estima en 40 millones de personas, la población mexicana en los Estados Unidos, en realidad la mayoría ya tienen, por ejemplo, un estatus regular. Esta es una innovación, es un momento, los últimos años, los años recientes, en los que la mayoría de la población que está en los Estados Unidos tiene un estatus regular. Y también que habíamos visto una tendencia, por un lado, decreciente en los cruces fronterizos, pero también, por otro lado, ya se habían incrementado las deportaciones, incluso antes de la primera administración de Donald Trump. Lo que sí vemos, ¿qué es lo que cambió? Porque efectivamente ponías el énfasis en que son amenazas, que más allá de que, por ejemplo, en el primer mes de la administración de Donald Trump no hubo más de 40,000 deportaciones, y en los meses finales de Joseph Biden en la presidencia, llegaba a los casi 60,000 deportaciones mensuales. Entonces, es un discurso, es una narrativa, pero que sin embargo sí tiene efectos sobre los derechos de las personas, porque hostiliza, recrudece, digamos, un estigma, una penalización social, que a veces es una sanción moral más que estrictamente jurídica, que sí la hay también, pero quiero decir que esto genera un entorno hostil para la población mexicana, migrante en general, pero sobre todo mexicana, que acaban ocultándose más de la presencia pública, buscando empleos más precarios, evitando el acceso a servicios, por ejemplo, en temas de salud. Si tienen algún padecimiento, pues evitan acudir a atención hospitalaria por el riesgo de la deportación o el señalamiento.
También, aunque son menos deportaciones numéricamente, son mucho más mediáticos, más escandalosos los operativos que hemos visto, ingresando a algunos espacios laborales, algunas revisiones en centros comerciales, incluso en espacios escolares de las que hemos tenido conocimiento, en los que se cerca, y aunque no son más en términos cuantitativos, simbólicamente tienen este efecto de hostilizar y generar una disminución en el acceso a otros derechos de la población migrante. Entonces, esa es la repercusión. Y también, claro, que acaban desalentando y desincentivando la migración las personas que estaban considerando cruzar la frontera. Y que también en el tratamiento tanto de la política migratoria, el sistema norteamericano además pasa normalmente por jueces de migración, a diferencia del caso mexicano en el que el acceso a un estatus regular es básicamente un trámite administrativo y excepcionalmente se va al Poder Judicial. En el caso norteamericano normalmente sí tiene un tratamiento del orden judicial, y que además otra diferencia con su esquema de la política migratoria es que allá el ingreso irregular sí se considera un delito, aunque sea un delito menor. En el caso mexicano no. Yo siempre que tengo oportunidad y cuando me has invitado aquí y en otros espacios enfatizo que en México la migración, aún el ingreso irregular por nuestras fronteras no es un delito, así que no es incorrecto hablar de migración ilegal. Es en todo caso un estatus migratorio irregular, es una falta administrativa, yo siempre digo, como conducir con la licencia vencida o no haber pagado el recibo del agua y seguir recibiendo el insumo. Ese es el estatus. Entonces, el contexto de Donald Trump es que hostiliza su discurso, su narrativa es más bien hostil, aunque los efectos no se vean, digamos, en números de deportaciones masivas como prometió, y que incluso ha estado acicateando a sus agencias migratorias en que sean más enfáticos, endurezcan más las medidas. Sin embargo, pues si hubiera sido tal y como lo prometió su prioridad, pues sí que hubiera logrado desplegar como venía haciendo los últimos meses de la administración que decíamos de Biden. Entonces, es el discurso que, aunque parece superficial y parece que no va al fondo, sí que acaba generando condiciones hostiles para la población migrante. El costo que representa también para Estados Unidos, ¿no? Al menos lo que habla tendría un costo mayor. Digo, si se tienen estas metas del 1.000.000 anual, había algunas estadísticas, se hacían 88.000 millones y fracción, y también la apertura de otros centros de detención. Entonces, la viabilidad para el vecino país del norte, y además de los llamados que hemos tenido desde la agroindustria, ¿no? En cuanto a que, oye, respeta a esta parte de nuestra fuerza laboral que supera la mitad. Sí, así es. Definitivamente, digo, el aspecto económico no es el ámbito de mi especialidad, pero sí que sabemos que la fuerza laboral de la población migrante acaba beneficiando también, porque normalmente incluso se asume cuando trabajamos, como te decía, en mi experiencia como abogado en temas migratorios, cuando hablamos con la población migrante asumen que van a ser explotados. Digamos, es algo que indebidamente se ha normalizado y que aceptarán condiciones inferiores a las que aceptaría una persona con ciudadanía o con un estatus regular, que se asume que se le va a pagar menos y que aún así es más que el salario que podrían percibir acá, la razón por la cual gran parte de la migración es migración económica. Bueno, además de otros desplazamientos forzados que hay en las distintas categorías, pero sí que tendría una repercusión definitivamente en temas económicos también, porque sostiene gran parte, sobre todo el sector primario, como ya decías, el sector agrícola, servicios, que es donde principalmente se desempeña la población mexicana, la construcción, definitivamente, que en términos estadísticos es donde normalmente están laborando, sobre todo los mexicanos, que son los que más pues ponemos el énfasis en este espacio, pero en general la población migrante en los Estados Unidos. Y pensar ahora cómo estamos quedando también como país, ¿no? Porque una cosa son los mexicanos, somos los mexicanos, y otro es pensar en aquellos que están solicitando asilo. Estamos en el tercer lugar, si no me equivoco, ¿no? De solicitudes ya de asilo, y hay personas que se están quedando en la frontera también. Entonces vivimos otro fenómeno. Sí, bueno, es muy pertinente porque siempre tú te documentas muy bien para las entrevistas, porque efectivamente México es un país que por su ubicación geográfica, por la cercanía con los Estados Unidos, pues se ha colocado como un país en el que las solicitudes de refugio se han incrementado. ¿Y qué está significando? Que también la política de los Estados Unidos está incentivando no solo en su propio territorio, sino, como decíamos, la influencia hacia el exterior y sobre todo con su vecindad con México, desarrollando algo que se conoce como tercer país seguro, que es si una persona viene de otro país, Triángulo Norte, América Central, típicamente Honduras, Guatemala, El Salvador o muchos otros, porque ahora tenemos un flujo también constante, pues el gran éxodo venezolano, las oleadas que hay también de población haitiana de tanto en tanto. La política también de Donald Trump está condicionando al gobierno mexicano a que realicen sus trámites aquí, incluso también con más hostilidad. ¿Qué quiero decir? Que si su intención es que se queden en México. Y antes había al menos algunos esquemas, la CBP One, por ejemplo, en la que era una aplicación en la que la gente podía solicitarlo, bueno, prácticamente desde el celular, hacer su solicitud hacia los Estados Unidos,
y resguardaba en México su cita. Pero incluso ya se canceló. Había muchas quejas también sobre el funcionamiento de esta aplicación y de todos modos ya con la entrada de Donald Trump se canceló esta aplicación. O sea, así es que se le van cerrando las posibilidades. También se dio marcha atrás lo hablamos previo al corte, al Parol, un programa que había incentivado sobre todo la administración de Biden, que es un mecanismo en el cual las personas que no eran admisibles o elegibles para ciertos estatus migratorios se les permitía permanecer en los Estados Unidos hasta 2 años. Y también Donald Trump vino revocando estos permisos, entonces sí que ha utilizado. ¿Y qué está significando para México? Pues lo que hemos visto en estos meses que tiene apenas la administración es que sí se ha desalentado la migración. Estuvimos hace unos días, por ejemplo, en la Casa del Migrante. Nosotros atendemos directamente población migrante en la universidad, en el espacio que yo coordino, que es un espacio de asesoría gratuita. Atendemos población migrante y refugiada. Hicimos hace poco una visita a la Casa del Migrante y nos contaban que sí, que están viendo mucha menos presencia de población porque están identificando, al menos en esta primera etapa, digamos, de la llegada de Donald Trump, pues están con reservas, ha disminuido un poco el flujo de migrantes. Pero nosotros, por ejemplo, que no somos un albergue, sino que simplemente damos atención legal, hemos visto 2 flujos distintos, ya no solo los que vienen, digamos, del sur, sino gente que ya está incluso regresando de la frontera con la expectativa ahora de quedarse en México. Entonces, claro que está teniendo repercusiones también en nuestro país, digamos, no el cierre formal de la frontera, porque no lo hay, pero sí el endurecimiento de la política migratoria allá y acá. ¿Y qué se espera de las autoridades? Digo, yo sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero por las personas que son extranjeras y que permanecen en México, y que en San Luis Potosí ya escuchábamos que no habría una intención, por ejemplo, de hacerse cargo de, perdón por utilizar esa expresión, pero hablaban ya de algunos programas para quienes sí fuesen connacionales. Sí. ¿Suficientes? Bueno, pues definitivamente lo que sabemos también es que siempre conviene, incluso al Estado, a la sociedad en general, la inserción socioregular, la inserción sociolaboral regular. ¿Qué quiero decir? Que se ofrezcan medidas de regularización, opciones de regularización. No todas las personas migrantes están buscando asilo o refugio. La mayoría, como hemos dicho, son migrantes económicos o económicas. Hay algunos desplazamientos también por razones ambientales. Pero sí que definitivamente conviene a todo mundo el reconocimiento de sus derechos y las opciones de regularización. En el caso mexicano, la política migratoria y la legislación es del orden federal, entonces normalmente la política migratoria pues la fija el Ejecutivo Federal, pero sí que hay muchas cosas que pueden hacer gobiernos locales, municipales, estatales en atención a la población migrante. Hemos participado gracias a la colaboración de las agencias internacionales de Naciones Unidas que están en San Luis Potosí, que es la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y el ACNUR sobre todo, con quien trabajamos a través de convenios, que normalmente gestionan reuniones con la Secretaría del Trabajo, con Defensoría Pública, en fin. Y en ellas insistimos mucho en que sí que las autoridades locales tienen también mucho que hacer, que es el acceso, garantizar el acceso a derechos, a bienes y servicios, educación, salud, porque luego prevalece en gran parte de la sociedad la idea, este concepto de migrantes ilegales y que parece que no tienen derechos. Y la verdad es que el estatus migratorio irregular no condiciona el acceso a otros derechos, o sea, salud, educación, cuando menos lo básico, ¿no? Muchas de las personas que están aquí, pues por razones obvias, están buscando subsistir y por tanto trabajar. Entonces conviene que sean empleos formales, conviene que sean empleos regulares, que tengan su cotización al Seguro Social y que también, por supuesto, contribuyan con los impuestos. Entonces, digamos, no es la principal razón la económica, la principal enfatizaría que es el respeto a sus derechos humanos, pero le conviene a todo el mundo ofrecer opciones de regularización. ¿Y qué es lo que percibimos también, doctor, pensando en los programas que se pierden, en los lazos también que ya se han roto? Y, por ejemplo, se nos ha dicho, bueno, la forma de lograrlo, de estar allá, es la reagrupación familiar, también las visas, esto que le decimos la lotería de visas, el asilo, como ya lo hemos mencionado. ¿Tendremos estos años perdidos, entonces, durante este segundo periodo de Trump? Bueno, no lo sé porque, a ver, siempre hay opciones. Un poco lo que veíamos en el caso de Trump es que algunas de las órdenes ejecutivas de los acuerdos inmediatos que estaba pues promulgando tenían visos de ilegalidad que luego eran combatidos en cortes. Lo que estamos identificando, sin tener toda la evidencia, sino simplemente una opinión estrictamente personal, es que, bueno, hablando con colegas que están en Estados Unidos, que también tenemos trato con una red de abogados migratorios, lo que hemos identificado con estas y estos colegas es que está buscando eso, que llegue a las Cortes, porque tiene un entorno más favorable en la Suprema Corte, en el caso estadounidense. Y lo que está buscando es que las órdenes que hoy están viciadas de ilegalidad, luego sienten precedentes que sí se revistan de legalidad y validados por la Corte, por criterios de interpretación. Entonces, bueno, no sé si propiamente sean años perdidos, siempre tenemos opciones y alternativas. En el caso mexicano, con mucha frecuencia, frente al endurecimiento de la política migratoria, acudimos al Poder Judicial. Quiero decir, una negativa del Instituto Nacional de Migración o la Comisión de Ayuda a Refugiados, que son del Ejecutivo,
Cuando las determinaciones no son acordes, podemos acudir al Poder Judicial, normalmente en la vía del amparo. Y ahí creo que hemos hecho una labor muy, lo digo con mucho respeto para juezas y jueces de nuestro circuito judicial, una labor muy pedagógica, porque también no estábamos habituados a este tipo de litigios en nuestra entidad, que es en nuestro circuito judicial, y poco a poco hemos logrado algunas medidas restitutivas que reconocen derechos en nuestro circuito judicial, sobre todo vía el Poder Judicial de la Federación a través del amparo. Y entonces, pues diría que no todo está perdido, que normalmente hay alternativas y opciones. Sí, definitivamente son tiempos difíciles, no lo voy a negar, pero no sé si podríamos ya en este momento hablar de un periodo. Vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos meses, porque estamos pues un par de meses que ha tenido el desempeño de la Administración Federal, ya casi 3. Vamos a ver en los próximos meses cómo se comporta, si subsiste este endurecimiento, si subsiste este discurso, digamos, antimigrante, y si es consecuente además con políticas y determinaciones allá y acá. Como ya estamos a punto de cerrar la entrevista, el doctor Guillermo Lóbano Bustamante, si lo aterrizamos en San Luis Potosí, entonces, ¿cómo nos ubicamos? Tú trabajas aquí, si conoces a otras personas, lo has hablado, la vinculación en la República Mexicana, pero ¿qué es lo que debe impactar aquí en San Luis Potosí respecto a la forma en que se conduce el presidente de Estados Unidos? Bueno, pues el llamado quizás sería muy respetuoso y muy atento, pero también muy firme a las autoridades locales, municipales, estatales, como decía, a no negar servicios y derechos. En las conversaciones, en los foros que hemos tenido con autoridades ejecutivas, sobre todo del gobierno del Estado, pero también algunos acercamientos con el ayuntamiento, es que procuren en la medida de lo posible, pues esto, no negar bienes y servicios, o sea, contratos de servicios municipales, un contrato del agua, que no se condicione a un estatus migratorio regular, por ejemplo. Hay gente que lo está tramitando, o sea, ya cuando están contratando un servicio de agua, cuando tienen interés de inscribir a un niño o una niña en la escuela, pues habla de un ánimo de acercarse a la legalidad estatal, a las instituciones. Entonces, en esa medida hemos ofrecido, claro que desde el espacio que yo coordino, la clínica jurídica, podemos ofrecer asesoría también para la regularización, podemos ofrecer pautas para la atención y la proveeduría de servicios que no nieguen derechos a las personas en situación migratoria irregular y las que están en trámite. Entonces ese sería quizá lo que toca a las administraciones estatal y municipales de nuestra entidad. ¿Por desconocimiento? A veces sí, por desconocimiento. Como te digo, prevalece una idea de que los migrantes ilegales no tienen derecho como a nada, ¿no? Y eso no es así. ¿O es voluntad o falta de...? Definitivamente la voluntad ayudaría muchísimo, sí. Y la hemos encontrado en algunos espacios, debo decirlo. Bien, cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Guillermo Lóbano Bustamante, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te esperamos muy pronto porque hay tanto que desglosar en este tema. Gracias por visitarnos en el Noticiero Estelar de Canal 7. Muchas gracias, Paulina. Siempre honrado de participar en tu espacio y un saludo a tu amable audiencia. Y tendremos más información en unos minutos. Gracias a ustedes porque nos han sintonizado. Habrá más temas después de un corte. Márquenos al 444-822-2360. Volveremos.